La vergüenza es muy extraña. Está siempre contigo, pero nunca sabes lo que es. Es inquietante. Me pongo rojo enseguida. Empiezo a sudar y se me acelera el corazón. La vergüenza hace que me sienta como si estuviera encerrada o en un lugar muy angosto. Me hace sentir miedo de cometer más errores. Cada derrota, cada fracaso, y la vida está llena de ellos, tiene el potencial de hacernos sentir vergüenza. Lo analizo todo, lo que digo, cómo me muevo, porque siempre tengo ese miedo a hacer algo mal. En mi caso, el sentimiento de vergüenza llegó al punto de desear estar muerta. Todos sabemos lo que es. Queremos esfumarnos o que se nos trague la tierra. Porque pensamos que no estamos a la altura de las expectativas, porque nos sentimos fuera de lugar o también porque alguien nos ha hecho algo horrible. Milena está de gira por Europa con su grupo Gold. Siempre a su lado su compañero de vida y miembro del grupo Thomas. Entre los dos escriben las canciones que reflejan el lado más vulnerable de Milena. Su nuevo álbum habla sobre un sentimiento del que no se suele hablar, la vergüenza, que acompaña a Milena desde que sufrió una violación a los 19 años. La agresión sexual fue horrible, por supuesto, pero no es lo más importante a lo que una tiene que enfrentarse después. Está la vergüenza, el sentirse invisible, el cargar con eso todo el tiempo sin que los demás lo vean, aunque tú lo sientas. Y es difícil cambiarlo, porque está en tu cuerpo. Vergüenza y sentimiento de culpa, dolores, problemas cardíacos, ataques de pánico, síntomas del síndrome de estrés postraumático. No quiere que la gente piense en eso. Se presenta como una mujer fuerte, poderosa, que ríe mucho, que se aproxima a las personas. ¿Es solo una fachada? No diría necesariamente que es mentira, pero sí es una forma de evitar temas más complicados. A lo mejor sí es una fachada. Es fácil vivir así, que la gente crea que todo va bien. Si se dan cuenta de que no estás bien, te preguntan. Y yo no quiero que me hagan preguntas. La vergüenza hace que tendamos a retraernos, a no hablar, a no abrirnos a los demás, para que no vean la clase de personas con defectos y horribles que somos. Y es por eso por lo que no hablamos tan a menudo. Además, no queremos sentirnos así. Es una de las emociones más dolorosas porque implica que hay algo malo en nosotros. ¿Quién va a querer sentirse así? Annalena Mayer es investigadora en neurociencia en Lübeck. Junto a Frieder Paulus, investiga la influencia de las interacciones sociales en nuestra autoimagen y también la función de las emociones. Pero, ¿qué es en realidad avergonzarse?
La vergüenza tiene relación con cosas que tenemos muy interiorizadas, normas y reglas que aprendemos de pequeños y que tienen una gran importancia para nosotros, con las que nos valoramos. Pueden ser reglas relacionadas con la función que tenemos en la sociedad o con cómo nos comportamos con las demás personas. Las personas somos sobre todo seres sociales, casi podríamos decir hipersociales. Si todos hacemos lo que nos apetece sin ponernos de acuerdo sobre qué podemos hacer y para qué, sin tener en cuenta las tensiones que generamos, no podemos vivir en sociedad. La vergüenza está relacionada con nuestra necesidad básica de pertenencia a la sociedad. Nadie puede sobrevivir solo. Los antropólogos creen que nuestros antepasados de la prehistoria ya sentían vergüenza. Vivían en pequeños grupos y era crucial para la supervivencia que todos siguiesen unas reglas determinadas. Si alguien actuaba contra los valores de la comunidad, era expulsado, la mayor humillación posible. Hoy seguimos llevando en nuestro interior ese miedo ancestral a no encajar. Para contrarrestar ese miedo, reaccionamos con vergüenza o pudor. Coloquialmente usamos esos términos para referirnos a situaciones en las que sentimos una gran incomodidad. Pero eso no es correcto desde el punto de vista científico. El pudor y la vergüenza están vinculados porque son emociones relacionadas con la autoconsciencia, con la sociedad o incluso con la moral. La vergüenza se refiere a cómo me muestro al exterior y requiere un público. Me hace pensar en cómo me ven los demás, ese público que me rodea y que tal vez me juzga. En cambio, el pudor tiene que ver conmigo mismo, con cómo me veo, con cómo creo que estoy cumpliendo esas reglas. Si soy la persona que me gustaría ser. Laura lleva años haciéndose estas preguntas. Ha terminado con éxito sus estudios en sociología, filosofía y literatura y ya ha publicado un libro. Sin embargo, siempre tiene la sensación de que no es lo bastante buena, de que no vale para nada. ¿Por qué? Durante años no pudo explicarlo. Entonces el libro La vergüenza, de la autora francesa premiada con el Nobel, Annie Ernaux, le abrió los ojos. Después de leerlo, recuerdo dar vueltas por la casa repitiendo, ¿es vergüenza? Eso es vergüenza. Llevaba mucho tiempo preguntándome por qué me sentía así, por qué estaba así. Fui a terapia, pero nunca hablamos sobre el sentimiento de vergüenza. Yo creía que la vergüenza no tenía nada que ver conmigo. Pensaba que era un sentimiento que te hace pequeña, que te hace débil. Y yo no quería ser pequeña y débil. Pero la vergüenza le causó daños graves. Sufrió depresiones, se autolesionó, tuvo un trastorno de la conducta alimentaria. Para Laura, la causa de estos problemas está en la sensación de no encajar en sus años escolares, aunque lo deseaba intensamente. Empeoró cuando estaba en séptimo, con la muerte de su abuela. Pensaba mucho en la muerte, en la religión. Las otras niñas tenían otras cosas en la cabeza. Leían la revista Bravo, pensaban en los chicos. Yo también intentaba mantenerme al día, pero no funcionaba. Siempre tenía la sensación de que no encajaba en el grupo. La forma en que me miraban con desprecio me hacía sentir muchísima vergüenza. Podría decir que ahí está la semilla de la planta de mi vergüenza. En ese sentimiento de no ser querida, de estar fuera de lugar, de no encajar. La semilla de la vergüenza. Todos la llevamos en nuestro interior. Pero no en todos los casos crece hasta ahogar cualquier sentimiento positivo. Brigitte Carchet, psicóloga y docente en la Universidad Côte d'Azur de Niza. Su especialidad, la psicopatología de la vergüenza. Aunque la vergüenza es muy importante para la convivencia,
En algunos casos causa enfermedades, depresión, TCA, adicciones. Y el origen de todo suele estar en la infancia. En principio, la vergüenza es algo bueno porque proporciona al niño orientación y estructura. Surge de la mirada de la madre o de otra persona que se ocupe especialmente del cuidado del niño. Es una mirada que avergüenza y al mismo tiempo transmite un sentimiento de vergüenza. Para el niño, esa mirada es como un espejo. Hace que tome conciencia de cómo lo perciben los demás. Desde el momento en que siento vergüenza, soy consciente de que existo desvinculado de la madre. El sentimiento de vergüenza empieza a desarrollarse a partir de los 18 meses de edad. El niño ya ha aprendido a percibirse como un ser independiente, un yo. Entonces, la necesidad de autodeterminación crece. Quiere descubrir el mundo. Aprende a través de miradas críticas o de advertencias que no todo está permitido. Para el niño suele ser frustrante, pero los padres lo consuelan con su cariño y su atención. Así el niño va aprendiendo e interiorizando las normas y valores de la sociedad. En los 3 primeros años de vida se forma una parte importante de la personalidad. Pero las cosas pueden salir mal. Si no ve atendidas sus necesidades de seguridad, amor y autonomía, puede sufrir un trauma relacionado con la vergüenza. Por ejemplo, si el niño se siente rechazado por sus cuidadores, si experimenta violencia repetidamente o si se le sobreprotege y controla, el niño entonces puede llegar a creer que está equivocado, que no es bueno, y desarrollar una imagen negativa de sí mismo. Sí, en la educación que recibí en mi familia cuando era pequeña, siempre era importante adaptarse a la sociedad, no llamar la atención, ser una persona agradable, amable, prácticamente perfecta. Todo eso lo tengo interiorizado. Son mis cimientos. Los niños se hacen una imagen de lo que sus padres esperan a una edad muy temprana. Por ejemplo, pueden creer que son válidos solo si consiguen algo, si les va bien en el colegio o si tocan muy bien el piano. Si el cariño de los padres va siempre vinculado a algún tipo de logro, no tarda en aparecer la sensación de que solo merezco ser amado cuando consigo algo. Por eso es tan importante lo que pasa en la primera infancia. Es una estrategia de supervivencia. Todo lo que hacen los niños es para que sus padres los quieran. La cosa se complica cuando reciben mensajes contradictorios. Por ejemplo, cuando les dicen que todo está bien, pero parecen tristes, o cuando les dicen que pueden irse, pero al mismo tiempo los agarran. El niño no comprende esas contradicciones y busca el fallo en sí mismo. En casos extremos pueden desarrollar un trauma. El trauma original no siempre aparece en la infancia. Es posible que el desarrollo del niño transcurra sin problemas y que aparezcan traumas a lo largo de la vida. Es decir, acontecimientos vitales que provocan vergüenza. Ese trauma puede ser, por ejemplo, una violación, una experiencia de incesto, traumas de guerra o una violencia deshumanizante. En esa situación nos vemos como un objeto en manos de otra persona, nos sentimos deshumanizados. En ese momento sentimos vergüenza. Por eso digo que la vergüenza es la última línea de defensa para seguir sintiéndonos humanos. Mientras sea capaz de sentir vergüenza, sigo siendo humana. En realidad, es absurdo que una víctima sienta vergüenza. La vergüenza tras una experiencia desagradable puede ser un intento inconsciente de recuperar el control sobre una situación que no era controlable, para no sentirnos totalmente impotentes e indefensos.
La vergüenza siempre está relacionada con el hecho de que yo asumo la responsabilidad por algo que ha pasado. En el caso de las violaciones, por ejemplo, sabemos que la víctima no tiene mucho margen de maniobra, ya que nuestro cuerpo pone en marcha ciertos mecanismos que hacen que nos quedemos bloqueados y no seamos capaces de actuar. Milena no siente ira ni odio hacia el hombre que la violó. Ni entonces ni ahora. En lugar de eso, siente culpa y vergüenza, que no solo tienen relación con esa experiencia traumática. Recuerdo que se lo conté a algunos amigos, puede que con pocas palabras, pero lo intenté. No estaba segura de cómo contarlo. Entonces, la gente me decía que no debía haberme ido con él y cosas así. La gente te culpa muy rápido. Recuerdo que fui al hospital para hacerme las pruebas del VIH y esas cosas y me preguntaron por qué no había usado condón. Y yo me preguntaba, ¿es verdad? ¿Por qué no? Es muy raro. Parece que la gente te está diciendo, sin pensar en lo complejo que es este tema, que deberías haber tenido más cuidado. Me sentí así durante mucho tiempo. Creía que debería haber hecho algo. Uno de los motivos por los que no puedes avanzar es que la gente te dice ese tipo de cosas. Intentó olvidar y reprimir el recuerdo. Durante mucho tiempo, Milena no habló con nadie de lo que le había pasado. Estaba siempre haciendo cosas, siempre activa, estudios, trabajo, proyectos, la música, los conciertos, las giras. Entonces llegó el COVID. Yo no tenía trabajo. El grupo no podía seguir de gira. Y no me apetecía escribir. Volvieron todos mis demonios. Ya no podía esconderme. No estaba bien. Y creo que el silencio me golpeó de verdad. Un hoyo muy profundo. Algún tiempo después, Milena volvió a escribir y a componer. Cada vez veía más claro que era lo que intentaba salir a la superficie. Cada texto, cada canción era una forma de comprender cómo su vida se veía afectada por los sentimientos de culpa y vergüenza. Junto a Thomas crearon una serie de canciones muy personales. A veces se me pone la piel de gallina cuando en el escenario pienso en lo que estamos cantando, en la fuerza y el coraje que tiene que tener para cantarlas, para superar la vergüenza y todos esos sentimientos negativos y mostrarlos al mundo. El álbum se presentó en el famoso Roadburn Festival. Debido al coronavirus y el confinamiento, fue un concierto online. Una persona puede sentir vergüenza, aunque desde un punto de vista externo no haya nada de qué avergonzarse. Ese sentimiento de vergüenza impuesto es, en realidad, una protección, aunque al mismo tiempo es muy desagradable, porque nos lleva a una vergüenza inefable que ha provocado un trauma a la que no podemos dar sentido y que está clavada en nuestra psique. La vergüenza. Cuanto más intentamos ocultarla, más poderosa se vuelve. Y nuestra autoimagen se vuelve cada vez más negativa. Aquí, en Lübeck, los investigadores estudian el efecto del pudor y la vergüenza en nuestra autoimagen. Los participantes en el estudio deben realizar unas tareas en un ordenador.
Antes de cada una de ellas, deben decir si obtendrán un buen resultado o no. Después de verlo, deben expresar su reacción, si están orgullosos o abochornados, si sienten alegría o vergüenza. Lo que los participantes no saben es que todos obtienen el mismo resultado. Los investigadores solo quieren saber cómo les afectan las evaluaciones. En este estudio hemos visto que la gente que experimenta mucha vergüenza tiene tendencia a manifestar una autoimagen negativa en las tareas. Esto quiere decir que las respuestas negativas que recibimos se adhieren en cierto modo a nuestra autoimagen. Mi conclusión es que si experimento mucha vergüenza, mi autoimagen se ve afectada en el mismo sentido de esa vergüenza. Si siento mucha vergüenza, todas las sensaciones negativas que recibo sobre mí misma contribuyen a construir una autoimagen negativa que, a su vez, hace que sienta vergüenza. Esto podría explicar por qué algunas personas valoran de forma demasiado negativa sus capacidades y habilidades. O por qué perciben su propio cuerpo de forma muy negativa, convirtiendo cada pequeño defecto en un gran problema. La vergüenza también puede inmunizarnos contra los comentarios positivos, de modo que ni siquiera asimilamos los elogios. Las expectativas de la sociedad o los ideales estéticos son como voces que tengo siempre en la cabeza. Yo sé cuál es el ideal y debo alcanzarlo. Cuando no lo consigo, me considero vaga e indisciplinada. Etiquetas tras las que siempre acecha la vergüenza. No importaba lo que decían los demás. Nunca era lo bastante buena para ella misma. Tampoco lo era su cuerpo. Cualquier pequeño comentario convencía a Laura de que tenía que adelgazar urgentemente. Comía tan poco que no tenía fuerzas para el día a día. La báscula era su constante compañera. Incluso se la llevaba de vacaciones. No importa el peso que hayas alcanzado, nunca es suficiente. Siempre hay nuevos retos. Siempre puedo intentar conseguir algo más. Es un círculo vicioso del que nunca se sale. Y es que el verdadero objetivo de todo es volverse invisible. Llegar a ser invisible a través de la anorexia, dejando de comer. Llegué a esa conclusión al darme cuenta de que, en mi caso, no dejaba de comer para encajar en ciertos ideales estéticos, sino que quizá era un intento de acabar con mi vida. Incluso en el punto más bajo, cuando no sabía si quería seguir viviendo, nadie se daba cuenta de lo mal que estaba. Para Laura, mostrarse débil y vulnerable no era una opción. Así es la vergüenza. La ocultamos en nuestro interior. Es mucho más difícil de soportar que otros sentimientos desagradables como el miedo, la ira, el asco o la tristeza. La vergüenza nos deja mudos. ¿Por qué el silencio es tan destructivo? Eso investiga Michael Slepian en Nueva York. Ha averiguado que cada persona tiene siempre una media de 13 secretos, por ejemplo, sobre relaciones, conductas sexuales, las finanzas o la familia. Siempre tenemos cuidado de no revelarlos accidentalmente, pero ese no es el problema. Lo más difícil de un secreto no es que tengamos que ocultarlo, sino el hecho de que debemos vivir con él en la mente. Y cuando decidimos quedarnos a solas con algo que nos hace daño, no desarrollamos formas sanas de enfrentarnos a ese problema. Los secretos en los que más pensamos son los más dañinos. Sus investigaciones demuestran que cuanto más vergonzoso es un secreto, con más frecuencia tendemos a pensar en él. Muchas veces no somos conscientes de cuántas veces pensamos en él. Rumiamos una y otra vez
Siempre los mismos pensamientos sin encontrar una solución. Y eso puede hacernos daño. Cuando les pedimos a las personas que piensen en sus secretos, actúan como si llevasen una carga física. Siempre que pensamos en secretos importantes, nos parece más difícil interactuar con el mundo, como si estuviésemos cansados, agotados. Cuando una persona piensa en sus secretos, las montañas parecen más escarpadas, las distancias mayores, las tareas más difíciles. Nuestra capacidad para orientarnos en el mundo se ve afectada. Incluso según otros estudios, nuestras capacidades cognitivas pueden empeorar. Al final, nuestra percepción del mundo cambia. La vergüenza siempre tiene relación con la autoimagen. No sirvo, nadie me quiere, no soy atractiva, soy fea, tengo un defecto. Y es imposible salir de ahí. Eso influye en toda mi autopercepción. Christoph, 27 años, diseñador de comunicación, sensible, comprensivo y creativo. Durante mucho tiempo se consideró una persona tímida, no le gustaba ser el centro de atención. La idea de cómo lo veían los demás estaba siempre presente y la vergüenza limitaba su vida cada vez más. Creo que he dejado de hacer cosas porque me daba miedo esa sensación, porque no quería sentirme así. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en Hamburgo, en una exposición que hicimos en una nave industrial. Estaba muy bien. Yo también iba a participar. Pero al final me rajé. Tenía material muy bueno, pero dije que no y no expuse. Hoy se arrepiente de las oportunidades perdidas. Pero el miedo a que los demás creyesen que su trabajo no es bueno o que él no es bueno era demasiado intenso. Con su novia Laura no pasaba lo mismo. Confiaba en ella y podía mostrarle cómo es de verdad. Aún así, Christoph sufrió una grave crisis. Desde hace más de 5 años lucho con la depresión. Por otra parte, también me enfrento a la adicción. Intento evitar sentimientos como la vergüenza. Uno quiere sentir solo las cosas buenas y no los pensamientos desagradables. Pero al final siempre te acaban alcanzando. No sirve de nada. Es un círculo vicioso. Huir de la vergüenza para acabar avergonzándose más una y otra vez. Creo que mucha gente entenderá este ejemplo. El viernes por la tarde tienes un sentimiento que no quieres sentir, del que preferirías huir. Entonces, coges una botella de vino con la esperanza de dejar de sentirlo. Al día siguiente, te enfadas contigo mismo por haberlo hecho otra vez, por haber intentado huir otra vez. Pero el sentimiento no se ha ido, sino que sigue ahí, y quizá con más fuerza. Llegado a cierto punto, comprendió que necesitaba ayuda. Dejar su vida cotidiana y su trabajo para acudir a un hospital de día le supuso un gran esfuerzo. Lo que no esperaba era que la vergüenza tendría un papel tan importante en su terapia. Cuando alguien sufre por la vergüenza, normalmente no suele ser consciente de que ese es el problema. A veces dicen cosas como me avergüenzo de mi adicción, pero normalmente eso va envuelto en vergüenza por sentir vergüenza. Lo que hay que hacer es acoger a la persona y crear un espacio seguro y adaptado a ese sentimiento de vergüenza. Durante la terapia, acabamos
descubriendo que el trauma de la vergüenza consiste precisamente en que el paciente no es capaz de hablar de ello. Al final va apareciendo a través de sueños o de lapsus. El hospital de día fue un gran avance para Christoph. Antes se sentía totalmente a merced de sus emociones, pero hoy conoce técnicas para protegerse. Ahora solo va a terapia una vez a la semana. Hoy utilizará una técnica de imaginación para observar su infancia. Durante los últimos años he pensado mucho en esta situación. Debía de tener 5 o 6 años, no estoy seguro. Ya que estoy hablando con el pequeño Christoph, ¿puedo tutearte? Bien. ¿Tienes 5 o 6 años? Estoy solo. Hay otros 2 o 3 niños. Sé que no me he portado bien con uno de ellos. Y ahora me lo están devolviendo, por así decirlo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? Me siento pequeño, indefenso. No lo sé. En cierto modo estoy muy triste. ¿Hay alguien en esa escena que pueda ayudarte para que no te sientas tan solo? Sí, mi hermano está ahí. ¿Tu hermano? Sí. Es una forma de trabajar posteriormente sobre esas necesidades que no se vieron cubiertas en su momento, de superarlas. Se utiliza la imaginación para volver a ese lugar y cambiar la situación para obtener lo que habríamos necesitado: seguridad, atención, cariño, amor, autonomía. Meditar, liberar la mente, encontrar la calma. Disipar el miedo a la opinión de los demás y sentirse a sí mismo. También es una forma de liberarse del poder de la vergüenza. La vergüenza nos hace sentir pequeños, indefensos, tristes. Nos impide arriesgarnos, vivir la vida, soñar. Para algunas personas, la vergüenza es tan fuerte que arrastra a todas las demás sensaciones como a una ola gigantesca y peligrosa. En un estudio pedimos a los participantes que piensen en un secreto que no cuentan a su pareja. Después, les pedimos pensar en algo negativo sobre ellos mismos que su pareja conozca. Descubrimos que al pensar en un secreto que su pareja no conocía, se generaba una reacción de estrés. Al pensar en su secreto, el corazón late más rápido, pero con menor eficiencia. Lo más dañino de un secreto es el estrés que genera al pensar en él. Con el tiempo, ese estrés acumulado puede afectar a nuestro bienestar. Los investigadores utilizan imágenes de resonancia magnética para conocer los efectos del estrés social en nuestro cerebro. Los participantes reciben opiniones de otras personas, incluyendo comentarios negativos, como «pareces inseguro», «me aburres» o «eres un vago». Esas opiniones creativas provocan reacciones sorprendentes. Se activan regiones del cerebro que también están activas cuando hay dolor físico, por ejemplo, al sufrir una quemadura u otro tipo de dolor. Eso hace pensar que en nuestro cerebro hay una superposición entre el dolor físico y el dolor social. La explicación puede estar en la historia evolutiva del ser humano. Originariamente, el estrés era una respuesta frente a un peligro para la vida o la integridad física. Por eso el cerebro analiza constantemente nuestro entorno. Si identifica una situación amenazante, no solo activa la musculatura y el sistema cardiovascular, sino también el sistema inmunitario para estar listo en caso de sufrir un ataque.
Esos mecanismos biológicos siguen actuando hoy día, aunque la mayor parte de los estresores son de naturaleza emocional, y el dolor de carácter social suele generar vergüenza. Eso requiere un esfuerzo enorme. Y como cuando tenemos mucho miedo, parece que nos quedamos paralizados. Milena ha encontrado una imagen para representarlo. Se presenta con una armadura. Es una forma de intentar hacer visible lo que quizás sea invisible para los demás. Es como un caparazón que tenemos a nuestro alrededor para impedir que los demás nos toquen. Además, esta imagen sugiere que está regresando del combate, pero la armadura le queda muy bien. Es horrible llevar armadura, pesa muchísimo, es una carga muy dura, pero también es interesante desde un punto de vista metafórico. Después de una experiencia traumática, la vida anterior se acaba. Milena ha conseguido liberarse del bloqueo, pero todavía hay un sentimiento que no es fácil de superar, usando solo la razón. Entiendo que la culpa es del agresor y no de la víctima. Entonces caí en la cuenta de que quizás no era culpa mía. Es muy complicado porque en muchos momentos todavía me siento culpable y creo que eso no está bien. I try to keep it all a secret. From the depths of my gut, I wanna throw it all out, but I keep it all inside. La vergüenza es un sentimiento muy difícil de controlar. Si creo que soy una mala persona, tal vez crea que me merezco un castigo por ser una mala persona. Incluso podría llegar a castigarme a mí mismo y a hacerme daño. A veces, un dolor físico externo es más fácil de soportar que uno interno. En mi caso, las autolesiones tenían una cierta relación con el autocastigo, porque a veces pensaba que no me merecía ser un cuerpo íntegro, porque soy mala, porque no soy válida y un cuerpo así no debe estar intacto. Laura se causó heridas profundas para no sentir vergüenza. Además, empezó a practicar deporte de forma extrema, a correr y hacer boxeo tailandés sin respetar su propio cuerpo, sin respetar sus límites. El deporte de combate me impedía, por ejemplo, cortarme. Cuando sabía que me esperaba un entrenamiento duro, lo dejaba para después. Y después de entrenar ya no sentía la necesidad de hacerme daño. Un entrenamiento duro genera tantas emociones, regula tantas cosas y a veces también es otra forma de hacerse daño. Entrenamiento, competición, para demostrarse a sí misma y a los demás de lo que era capaz. Si perdía un combate, era todo un drama. En aquella etapa pensaba que todo el mundo me observaba todo el tiempo, que todo el mundo veía cómo fracasaba. Después hablé con algunas personas sobre lo que sentía entonces y nadie era consciente porque yo no hablaba de ello. Nadie se daba cuenta de que yo no estaba bien. Todos los días me imaginaba las posibles situaciones embarazosas que podrían llegar a pasarme. Y, por supuesto, cuando buscas, siempre encuentras algo. La mirada imaginada de los demás puede destruir la autoestima de una persona que sufre vergüenza. Vergüenza quiere decir no sentirse aceptado por los demás. Así es como lo entendemos en nuestra cultura occidental.
Como individuos, es importante estar en la mejor situación posible para ser aceptados. En psicología, vemos que las personas que sufren vergüenza normalmente no están bien. En las culturas occidentales, la gente aspira a valorarse a sí misma y la vergüenza lo dificulta. Creo que la vergüenza en Occidente suele reflejar una carencia en el interior de la persona. La psicología occidental considera que la vergüenza se da cuando hay algo malo en la persona. Pero en otras culturas, sentir vergüenza es algo bueno. En la Universidad Belga de Lovania encontramos a la investigadora Batia Mesquita. Es una pionera de la psicología cultural. Su lema: no hay emociones fijas que tengan los mismos efectos en todas las personas. Aunque en todo el mundo se conoce la vergüenza, no todos tenemos la misma relación con ella. En muchas culturas, el sentimiento de vergüenza es un motivo para ser aceptado por los demás. Por lo tanto, las consecuencias de la vergüenza son muy diferentes. Hay estudios antropológicos sobre la vergüenza en los niños taiwaneses. Allí las madres hacen que sus hijos se avergüencen constantemente. Siempre les dicen lo que han hecho mal y que deberían avergonzarse. Cuando un niño se avergüenza, se considera que está bien educado. Al sentir vergüenza, las demás personas no te rechazan, sino que te aceptan, porque consideran que es bueno que reconozcas tus defectos. Mientras en Europa o en Estados Unidos intentamos reforzar la autoestima del niño y evitar que sienta vergüenza, la vergüenza es una parte importante de la educación en otras partes del mundo. En Japón o Corea, por ejemplo, se enseña a los niños a mostrar vergüenza desde pequeños. Tampoco es una sensación agradable, pero a diferencia de Occidente, donde la vergüenza nos incapacita para actuar, en esos países es un acicate para mejorar y dar siempre lo mejor de uno mismo. Batia, junto a colegas de todo el mundo, ha hablado con miles de personas sobre las diferentes formas de relacionarnos con la vergüenza. Lo que descubrimos en esta investigación fue que los estadounidenses evitan las situaciones que les provocan vergüenza. ¿Cómo podemos saberlo? En la cultura estadounidense, las situaciones que generan una gran sensación de vergüenza son muy raras. En Japón, en cambio, las situaciones que provocan vergüenza son mucho más frecuentes. Podría decirse incluso que las buscan. En Japón y Corea es muy importante mostrar vergüenza frecuentemente. Eso deja claro que una persona conoce las normas y reglas de la vida en sociedad, así como su situación en la jerarquía. Batia Mesquita está preparando un nuevo estudio con su colega japonesa Yukiko Uchida. Se centra en la autocrítica y la vergüenza en las relaciones de pareja. Todavía están debatiendo los conceptos exactos. La autocrítica es el punto de partida y puede que haga sentir vergüenza. Es solo el principio porque el contexto no es estático, sino que puede ser cambiante. Eso puede ser una motivación. En ese sentido puede ser una sensación dolorosa, pero no solo negativa. Han investigado la relación con los conflictos de diferentes parejas de Japón, Bélgica y Estados Unidos. En el caso de los japoneses no ha sido fácil, ya que intentan evitar el conflicto. Prefieren, y no solo en las relaciones de pareja, la autocrítica y la vergüenza. Aunque hablemos de la misma emoción, las personas tienen formas totalmente diferentes de gestionarla. Además, las consecuencias para nuestra vida no son las mismas. La vergüenza en sí no es buena ni mala. Sus efectos destructivos o estimulantes dependen de los valores del grupo al que pertenecemos.
La sensación de no pertenecer al grupo, de verse excluida por sus compañeras de clase, era insoportable para Laura. Entonces buscó otra estrategia para no tener que sentir la vergüenza que eso le generaba. Durante la adolescencia pasé por una fase en la que estaba contra todo. Pensaba, está bien, si no me queréis en vuestra vida, yo tampoco os quiero en la mía. Yo era la inadaptada, la que no encajaba en ningún lugar e intentaba forjarme una identidad. Sí. Al final, eso es como ponerse una máscara, ¿no? No es esconderse físicamente, más bien tener una especie de protección y pasar a la ofensiva, por así decirlo. Cuando uno juzga a los demás y los critica, parece que aumenta su valor. Es un patrón de razonamiento clásico, un patrón mental. Y debo reconocer que caí en eso. No estoy orgulloso, pero en retrospectiva puedo entender por qué lo hacía. Para no tener que sentir vergüenza, la ocultamos bajo otros sentimientos, por ejemplo, la ira. Usamos a los demás como válvula de escape, a aquellos que parecen más débiles, que no se defienden. Puede funcionar a corto plazo, hasta que acabamos por avergonzarnos de ese comportamiento. Pero en el momento recuperamos la sensación de fuerza y poder. La vergüenza va siempre unida a una sensación de inferioridad, lo que expresa siempre un desequilibrio de poder. Cuando me doy cuenta de que otra persona tiene todo el poder, todo el control sobre mí, me siento totalmente impotente, indefensa y sometida. Me convierto en un juguete en manos de esa otra persona. La vergüenza suele ir unida a una demostración de poder. En la historia es frecuente que los dominadores la hayan utilizado a menudo para mantener el poder y someter a los disidentes. Durante mucho tiempo, la picota o rollo, situado en las plazas de los pueblos, tenía la función de ajusticiar a quienes no cumplían las normas de la sociedad. La picota ya no existe. ¿Y en la actualidad? La vergüenza vive una nueva edad de oro en las redes sociales. Aquí todo gira en torno a una competición de historias de éxito, mostrarse, ser visto, gustar. En la lucha por obtener clics, la imagen que transmitimos se ve cada vez más mejorada y filtrada, hasta que nuestro verdadero rostro desaparece detrás de la fachada. Cuando los me gusta empiezan a llegar en masa, se disparan las hormonas de recompensa. Pero hay cuando va mal. Entonces las redes sociales se convierten en una moderna picota. La vergüenza es virtual, pero el dolor social es real. Puede acabar en acoso o en una humillación que va demasiado lejos y tiene efectos duraderos. Lamentablemente, lo vemos en adolescentes que acaban suicidándose después de sentirse expuestos y humillados en las redes sociales. Cualquier persona puede verse afectada por burlas, ofensas y vejaciones en Internet. Una foto, un comentario, un texto desafortunado y miles de personas se lanzan al ataque, se burlan, insultan, reaccionan con ira y con odio. La humillación colectiva, sobre todo cuando es anónima, permite decir cosas que nunca diríamos a la cara a otra persona. Esa es una cara de las redes sociales. Por otra parte, creo que las redes sociales son una buena herramienta para conectar al hablar de la vergüenza. Pienso, por ejemplo, en el movimiento Me Too, que permitió superar la vergüenza, hacer públicas ciertas cosas y conectar con otras personas. En Internet también encontramos aspectos positivos sobre la vergüenza. Personas que se unen y se muestran como son, con sus defectos y sus carencias. También pueden hablar en público sobre temas que antes eran tabú. No quieren seguir sintiendo vergüenza por algo por lo que otras personas deberían avergonzarse. Entonces decidí hacerlo público. Lo compartí en nuestras redes sociales.
pero después no volví a mirar porque no quería leer comentarios horribles. Decidimos que yo leería las reacciones en nuestras redes sociales para proteger a Milena de posibles comentarios ofensivos. Por suerte, no tuvimos respuestas negativas, confusas ni dañinas. Fue genial. El coraje de Milena, su sinceridad, su música conmovieron a muchas personas. Después de los conciertos, mucha gente comparte sus historias personales. Ya no se sienten tan solos con sus sentimientos. Cuando me aparto de los demás, cuando no puedo abrirme, me siento como la persona más solitaria del mundo. Y a lo mejor es lo que soy en ese momento, ya que no puedo hablar con nadie. Así es como la vergüenza nos domina. Y la forma de salir de ahí es luchar contra ese impulso y abrirse a los demás. Podemos convertir ese sentimiento de vergüenza en algo más productivo. En lugar de pensar en lo que un secreto dice de ti, puedes pensar en tus comportamientos y no en tu persona. La clave para disipar la vergüenza es compartir con otros lo que tanto daño nos hace. Ese es el primer paso para salir del círculo vicioso de la vergüenza. A fin de cuentas, todos sabemos lo que se siente. Hoy hablaremos sobre la vergüenza en una relación padre-hijo. Laura graba un nuevo episodio de su podcast. Habla con sus invitados sobre sus historias personales y sobre cómo se enfrentan a la vergüenza. Laura empezó a escribir sobre su propia experiencia en uno de los momentos más bajos de su vida. De ahí nació su libro About Shame, sobre la vergüenza. Ahora me sorprende que fuese capaz de escribir en aquel momento, cuando todavía no tenía claro qué quería hacer con mi vida, cómo quería seguir viviendo e incluso si quería seguir viviendo. Y que pudiese procesar de nuevo todo mi pasado para poder marcar provisionalmente algunas partes de mi historia. No se trata de perder toda la vergüenza. Al contrario, es muy útil para la convivencia. Por así decirlo, es el cemento de la sociedad. Y si nos enfrentamos abiertamente a nuestra vergüenza, podemos aprender mucho sobre quiénes queremos ser en realidad.